Maternando. Charlas para la construcción de maternidades diferentes. Iniciamos un programa más de Maternando, Radio Maternando, y bueno, en esta ocasión nos complace traer para ustedes el tema de salud reproductiva y por supuesto tiene que ver con planeación familiar y métodos de control natal. En esta ocasión nos acompaña la licenciada Marta, licenciada en enfermería. Ella es enfermera general en centro médico, es especialista en medicina familiar y bueno, también es speaker en temas de salud sexual y salud reproductiva. También nos habla de planificación familiar y bueno, su experiencia es muy amplia en el tema de planeación familiar. Ahora bien, ¿por qué hablar de planeación familiar? Nosotros, como Maternando, creemos que es firme y es concreta la decisión de una mamá o de una mujer al momento de decidir ser o no madre. Hay muchas mujeres que deciden ser mamás, hay muchas mujeres que no deciden ser mamás. Sin embargo, tenemos una estadística interesante en el tema, porque tenemos que en el mundo por lo menos más de 225 mil millones de mujeres desean posponer su embarazo, pero no usan métodos anticonceptivos o no usan los métodos de planeación familiar. Entonces, terminan siendo mamás sin querer ser mamás, ¿no? Entonces, para dar inicio a este tema es muy, muy importante precisamente hablar de esta situación y para eso Marta nos acompaña. Bueno, al final creo que el concepto de Maternando, como bien lo comentaba, es poder promover una maternidad saludable, una maternidad saludable desde una perspectiva general, diciendo bien, si yo quiero ser mamá, lo voy a hacer con firme convicción, e incluso si ya soy mamá y a lo mejor en un embarazo no planeado, bueno, igual seré mamá con la firme convicción, ¿no? Hablamos pues de cuál es la importancia realmente de la planificación familiar, es decir, ¿por qué hablar de planificación familiar? ¿Qué nos trae? Y realmente, ¿en qué consiste? Muy bien, Adri, bueno, a través de los tiempos ha cambiado el concepto de planificación familiar y control natal. Antes lo platicábamos dentro de un núcleo familiar donde se esperaba tener a los hijos en el tiempo decidido, deseado, de acuerdo a la economía, de acuerdo a la realización personal que sabíamos antes para la mujer, antes del año 50 eran muy pocas las posibilidades de salir a estudiar y tener una vida profesional. Entonces se hablaba de planificación solo en el momento en el que yo decido tener a los hijos y también cómo está mi economía en el núcleo familiar para traer en ese momento un hijo o cuántos más, ¿no? Okay. Pero en la actualidad ha cambiado bastante este término y lo hemos traído a nuestras vidas desde que somos adolescentes, desde la salud sexual, desde planear yo un embarazo a esta edad. Claro. ¿Por qué es importante? Porque ahora la mujer tiene mucho más oportunidades de salir en este ámbito profesional y laboral. No sé qué te gusta, hasta los 30 y tantos años, entonces yo tengo que decidir en qué momento quiero embarazarme, en qué momento sí, yo sola, quizá en pareja. Es muy importante hablarlo entonces y pensarlo desde que yo inicio una vida sexual activa, ¿no? Pensar en qué método voy a utilizar. Si mi pareja no está de acuerdo en un método, yo como mujer, como responsable de la maternidad, ¿qué decido? ¿Qué elijo? Entonces, para mí creo que en este momento es un poco más importante. Antes, a lo mejor, el machismo hacía que los hombres decidieran el momento, cuántos hijos y demás. Ahora está en mis manos como mujer elegirlo y conocer, ¿no? Aparte sabemos que antes era un tabú, ahora está un poco más abierto el tema desde la primaria, la secundaria. Y bueno, qué padre que le den la oportunidad a las adolescentes de conocer de qué manera protegerse, tener una sexualidad segura y bueno, esa es la importancia en sí de la planificación. Nos meteríamos en otro rollo si te platico de un sexo seguro, ¿no? Claro. De las enfermedades de transmisión sexual. Básicamente eso. Muy bien. Y bueno, actualmente sí, precisamente hablamos de que los tiempos han cambiado, por supuesto que se ha diversificado. También hablamos del tema de que antes precisamente el machismo imponía ciertas costumbres, ciertas ideas respecto al tema de salud reproductiva. Pero bueno, también hablamos de que lo ideal sería que en una pareja, tanto el chico como la chica, el hombre, la mujer, se involucraran en el proceso de planeación familiar. Sin embargo, esto suceda o no suceda, a mí me gustaría saber precisamente qué aspectos debemos considerar para poder decidir si puedo o no tener hijos, o si ya tengo hijos, cuántos hijos más voy a tener, o cómo va a ser mi dinámica familiar al momento de decidir tener un bebé. Es decir, ¿qué tomo en cuenta? La economía,
lo social, ¿qué realmente es lo que yo debo de tener en cuenta para decir, ¿sabes qué? Si quiero tener hijos, o ¿sabes qué? Mejor me espero y lo vemos después. Híjole, es un tema amplio porque creo que deberíamos de tener en cuenta todos los puntos que ya mencionaste, claro, ¿no? Mi salud en personal, mi salud, ¿cómo está mi salud? Mi salud emocional, digo, yo estoy preparada para ser realmente madre a esta edad, porque hay quienes llegamos a los 40 y realmente no nos sentimos preparadas para ello. La economía, claro que sí. Antes la mujer solo se quedaba en casa a cuidar a los hijos, ahora tengo que pensar quién es mi red de apoyo. Está mi mamá, está mi suegra, están mis hermanas. Hay que tomar en cuenta muchísimos puntos. Para empezar, dentro de la salud se toma en cuenta la edad de la mujer, donde a los 34, rebasando los 34 años, yo ya voy a tener un embarazo de alto riesgo. Entonces es un punto muy importante. Pensar, yo elijo ser mamá. Hay quienes desde la adolescencia su sueño es ser mamá, ¿no? Y lo saben. Y hay quien conforme va transcurriendo el tiempo o encuentran una pareja, es ahí cuando ellas deciden, órale, el plan está padre entre él y yo o entre ella y yo, y ¿por qué no tener hijos? Hay que tomar en cuenta la economía, puesto que es difícil. A veces los adolescentes creen, bueno, es un embarazo, qué bonito, es lo idílico del momento, mi pareja, yo, el bebé, pero ¿qué viene después? ¿No? Desde el gasto del hospital al momento de tener el bebé hasta la educación, que es lo más pesado. Digo, yo no tengo hijos, pero tuve 6 hermanos, fuimos 7, entonces qué difícil, ¿no? Sacar una familia adelante. Claro. Y te puedo comentar que solo uno de mis hermanos se quedó con una licenciatura trunca y dices, ¿cómo le hicieron? ¿Quién sabe, no? Y exactamente también te platico de la inteligencia emocional para llevar una familia, porque siempre pasa que cualquier problemito, digo, muy, muy seguido en la actualidad, y ya la pareja quiere soltar la toalla. Y otra de las cosas es que no se quieren separar porque hay hijos. Entonces, bueno, mi estabilidad como pareja, ¿cómo está? Para entonces yo decidir traer un hijo al mundo. Entonces, todos los aspectos tienen que ver para decidir qué momento, cuántos. Y a partir de ahí, elegir un método de planificación familiar, elegir cuándo los quiero tener, con qué espacio, porque también un riesgo es embarazarme antes de los 2 años de yo haber tenido otro embarazo antes, ¿no? Ok, de hecho es sumamente importante lo que comentas, porque precisamente cuando estábamos platicando de la vida en pareja, cuando platicamos también del tema de violencia materno-infantil, por supuesto el tema de depresión postparto, nosotros nos dirigimos al tema de la prevención. Entonces comentabas esta parte importante que decías, bueno, es que si tú tienes la salud emocional, si tú tienes la salud económica e incluso social para poder tener un bebé, bueno, es probable que los problemas o las complicaciones en el postparto disminuyan, hablando desde violencia, desde depresión, e incluso también, por supuesto, desde qué va a suceder cuando yo quiera decidir entre qué va a pasar entre mi vida laboral o ser mamá, porque lamentablemente es una disyuntiva que, aunque no queremos que se presente, sigue presente. Entonces, bueno, diciendo esto, para mí es importante saber si yo quiero planear, sabiendo qué es la planeación familiar. Si yo quiero formar parte de este proceso, ¿cómo puedo planear? ¿Cómo puedo iniciar este proceso? ¿Y con quién puedo ir o quién me puede ayudar? Así es. Bueno, sabemos que la vida sexual ha pasado más el tiempo, se inicia a muy temprana edad, ¿no? Tenemos en el instituto niñas de 13, 14 años iniciando su vida sexual. ¿Cómo yo lo planeo y de la mano de quién? Sería lo ideal que visitáramos un especialista, que en este caso sería un ginecólogo, porque tiene mucho que ver tu edad, tiene mucho que ver tu peso, tu estatura, cómo está tu salud reproductiva en ese momento. Pero también estamos nosotras enfermeras especialistas en medicina de familia en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que podemos aconsejarte. Quizá no tomemos la decisión de qué método vas a llevar o el que tú elijas, porque pasa muy, muy seguido que llegan con nosotros y quieren exactamente un método porque lo escucharon de la hermana, de la cuñada, de la suegra, ¿no? Entonces, no. Yo creo que hay un método como específico, especial para cada persona, y tenemos que ir de la mano de un ginecólogo, de un médico general, de nosotras como enfermeras especialistas, para ver qué método se te acomoda. No puedo darle el mismo método a una ama de casa que tiene todo el tiempo del mundo, por ejemplo, para recordar un horario de una píldora, a una chava de 16 años que elige iniciar su sexualidad y que de repente tiene tantas actividades que se le va a pasar el horario, que de repente va a haber una fiesta y va a haber alcohol, que eso ve mermado un poco la eficacia del método. Entonces hay que tomar en cuenta
eso. Yo no puedo autorrecetarme un método anticonceptivo. Hay que llevarlo de la mano con mi salud. Hay que ver cómo está mi salud, cómo está mi cuerpo, porque después terminamos echándole la culpa de patologías al método anticonceptivo y a veces nada tiene que ver. Yo ya traía un problema de fondo, no me di cuenta porque inicié con los parches, digamos así, porque me los recomendaron. Sí, claro, existen muchos mitos respecto al tema. Por ejemplo, me ha tocado escuchar a diversas jovencitas que comentan precisamente, bueno, es que yo utilicé pastillas anticonceptivas, pero ahora tengo muchos problemas hormonales y he cambiado, engordé o enflaqué, etcétera. Entonces, creo que es importante. Y fíjate, en este sentido, me gustaría saber qué debemos conocer para elegir un método indicado. Es decir, porque existen diversos métodos anticonceptivos, un sinfín de cosas, que también hablaremos más adelante de ellos, pero ¿cómo puedo realmente saber cuál es el indicado para mí? ¿O qué factores puedo tomar en cuenta para decir, yo me voy por este? Bueno, aparte de visitar al especialista, hay algo que son criterios de elegibilidad que maneja la OMS. La OMS te dice, tú eres diabética, bien, para ti los estrógenos quizá están contraindicados. Si tú eres hipertensa, los estrógenos también están contraindicados. Si tienes una trombosis venosa, también están contraindicados. Entonces, los médicos conocen perfectamente estos criterios. ¿Yo qué tengo que conocer? Bueno, tener un amplio conocimiento de lo que son los métodos y cómo funcionan, y cómo funciona mi cuerpo, ¿no? Okay. Porque a final de cuentas son hormonas que, aunque mi organismo tiene todo tipo de hormonas, son extras. Le voy a meter un extra de hormonas. Entonces, tengo que conocer mi cuerpo. Y sí, digo, ahora ya hay muchos medios de información donde yo puedo conseguir información sobre esto. A veces no es la verídica, la verdadera, pero bueno, me doy una idea de lo que son, cómo funcionan y un panorama amplio, pero nunca iniciarlo sin la mano de un especialista que defina si ese es el especial para ti. Ok, y por ejemplo, ¿cuáles son existen diversos, tengo entendido que existen diversos métodos y se clasifican, etcétera. Pero quisiera saber, por ejemplo, cuáles son los métodos tradicionales y cuáles son como su eficiencia o su eficacia al momento de ponerlos en práctica. Bien, tenemos dos tipos de de métodos de planificación, no vamos a hablar de anticoncepción, que son los hormonales y los no hormonales. ¿Cuáles son los no hormonales? Bueno, son los tradicionales, como tú los llamas, donde llega la paciente y tú le preguntas, señora, ¿con qué se cuida para no tener hijos? Pues mi marido me cuida. Tú lo interpretas esto como lo que llamamos el coito interrumpido. Sí, ese sería un método tradicional que, si bien no es efectivo, hay muchas parejas donde, si conocen el cuerpo de la mujer, los periodos que maneja son exactos, les puede funcionar por muchísimos años. Otro de los métodos tradicionales es durante la lactancia materna se liberan ciertas hormonas que impiden la ovulación. Entonces, esto hace que la mujer no ovule, no menstrue y pudiera funcionar, pudiera que no se embarazara, pero no es un método de planificación familiar, es incierto. De hecho, es un mito que existe bastante. Entonces, la lactancia materna no es un método no es un método efectivo de... No. Si lo quieren utilizar las mamás que están lactando, tuviéramos que recomendarle uno más, que sería un método de barrera, como el preservativo, sea femenino o sea masculino, pero no es un método de planificación familiar. No podemos definirlo así, es incierto por el funcionamiento de cada organismo. ¿Cuál otro no hormonal? El método Billings, que utilizan mucho personas de cierta religión, porque no se los permiten. Entonces, esto es llevar el conteo de los días en los que mi cuerpo es fértil a una fecundación y en cuáles no. Y contar, si eres exacta, si eres constante, que tu periodo sea de 28 días, llevarás la cuenta perfectamente y tu pareja igual. Pero si no, entonces este es un método que tampoco puede funcionar. Okay, si perfecto. No conoces tu cuerpo y tus días. Y de ahí nos brincamos a los hormonales. ¿Qué tipo de hormonales puedo encontrar? Bueno, de dos tipos. Uno que es de solo progesterona, que es una de las hormonas que conforman estos anticonceptivos, y otro que son combinados, estrógenos y progesterona. Y bueno, dentro de ellos encontramos desde combinados orales, solo progestina orales, encontramos el parche, el anillo, que es relativamente nuevo, el implante, el dispositivo intrauterino hormonal, que tiene una marca también, tiene un nombre, y el dispositivo de cobre. Esos podemos encontrar.
Ok, me gustaría también que profundizáramos, por ejemplo, en cada uno, porque existen diversos mitos y complicaciones, por ejemplo, conocidos por muchas mujeres. Sabemos que en el Instituto Mexicano de el Seguro Social, el más común o el más utilizado es el DIU, el que se utiliza. Entonces, eso puede llegar a generar diversas complicaciones en las mujeres. Y bueno, a mí la curiosidad que nos surgió a todo es precisamente a partir de esto. O sea, ¿es realmente efectivo? ¿Cuál es su nivel de riesgo? Y realmente si es viable o no es viable usarlo, porque bueno, esas son las dudas que muchas de las mujeres nos han compartido. Así es. Bueno, ningún método anticonceptivo es 100% efectivo. De la manera en que lo tomen, sea oral, sea parche, sea implante o sea dispositivo, todos tienen una ventana donde hay un error, donde puede fallar el método, ¿no? Este que tú mencionas, que es el más utilizado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que te voy a platicar que en la mayoría de las instituciones públicas ya son gratuitos varios métodos, no solamente este. Eligen este porque no tiene hormonas, porque meter hormonas al cuerpo es desorganizarlo por completo, no sabemos cómo va a reaccionar el cuerpo de la paciente. Entonces, el que más utilizamos es este, precisamente por eso. ¿Cuál es el riesgo? Cada organismo es muy, muy diferente. Entonces hay personas que dicen, es que el bebé nació con el implante en el bracito, en la piernita. Sí, claro, puede suceder. O quien de repente reaccione alterando los patrones de sangrado y empiezan a sangrar todo el tiempo y a la relación sexual hay dolor. Puede que haya bastantes molestias, pero es como cualquier método. Realmente es un método por arriba del 95% efectivo y se sugiere mucho por esto, porque no trae alteraciones a partir de la liberación de hormonas. Es un método seguro, es gratuito en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en muchas otras instituciones públicas. También dentro de las instituciones públicas están los más comunes, que son los orales combinados, orales solo progestina. ¿Qué pasa con estos anticonceptivos? También son por arriba del 95% seguros. La eficacia se va a ver disminuida con el consumo de alcohol. Solo hay una interacción con los anticonvulsivos que sí los médicos no recomiendan combinar. Quien padece epilepsia, por ejemplo, y que tiene que estar tomando medicamento de por vida, no sería un método que le sugiera su médico especialista. Pero son muy viables, te digo, para una ama de casa que tiene la mente clara, a veces con tanta cosa no sé, quién sabe, pero de que a tal horario le toca, porque esa es la recomendación con un oral, tomarlo todos los días a la misma hora, para ella es muy recomendable. Y hay de orales a orales, ¿sabes? Hay orales con bajas dosis de hormona y combinados, o con altas dosis, que esto se utiliza normalmente a veces para controlar también el acné en las jovencitas. Entonces, tienes que ir con el especialista para que elija con qué carga de hormona. ¿Sí? De hecho, fíjate, a mí también precisamente en este sentido surge la duda. ¿Cuáles son cada método tiene sus pros y sus contras? Sin embargo, en general, ¿podría hacernos un resumen de cuáles son las consecuencias, es decir, los beneficios y las consecuencias de usar un método anticonceptivo o de no usarlo en su caso? O sea, realmente, ¿cómo se plantea el panorama y qué podemos decir al respecto? Muy bien. Bueno, las ventajas son bastantes. A final de cuentas, un método anticonceptivo seguro siempre va a ser ese que te receta el médico y normalmente siempre son hormonales, ninguno de los tradicionales que comentamos por el riesgo que hay, ¿no? Entonces, los riesgos que existen. Se ha visto en los estudios que se han realizado que necesitaría una mujer, por ejemplo, lo relacionan mucho con el cáncer. Necesita una mujer haberlo tomado durante un periodo muy prolongado, dígase 5 años más, 10 quizá, para que realmente se vea reflejado en los estudios que se han realizado. Esta mujer dentro del estudio de cáncer de mama o cérvico-uterino tomó durante algún tiempo tal hormonal, pero realmente en los estudios realizados no se ha visto que un método en sí hormonal ocasione un riesgo de cáncer. Entonces sí hay muchos mitos. Te puedo platicar del implante, que en muchas personas les causa el aumento de peso, pero también en muchas disminución de peso. Entonces realmente hay muchos mitos. Tiene mucho que ver con el organismo de cada persona. A cada quien le ocasionará efectos secundarios diferentes. Por eso la importancia de visitar al especialista. Realmente los riesgos son pocos de acuerdo a los estudios que se han realizado. Realmente no hay una relación. Okay. Método anticonceptivo cáncer, método anticonceptivo diabetes. Lo que sí te puedo platicar es que se ha visto una relación
en cuanto al uso de estrógenos y la trombosis venosa. Entonces, en un posparto normalmente no nos dejan indicar o poner un método anticonceptivo hormonal, sino hasta después de los 6 meses por la lactancia y demás. Pero en particular los estrógenos, en esta parte donde el organismo se está recuperando de un proceso de embarazo, no recomendamos estrógenos por el riesgo de trombosis, que sí se ha visto en los estudios que existe por los estrógenos. Okay. Es bastante interesante, y fíjate que ahorita que comentaste precisamente los métodos anticonceptivos que pueden usarse en el posparto, me gustaría que profundizáramos un poquito más, porque precisamente las mamás, las personas que nos escuchan, son personas en su mayoría que ya tienen un bebé, que ya tienen 2 bebés, y que bueno, la dinámica familiar y los pensamientos en relación a tener un bebé o la llegada de un nuevo hermanito son distintos a, por ejemplo, una adolescente o una joven o un joven que todavía no tienen hijos. Entonces me gustaría que profundizáramos precisamente en cuáles son los que podemos usar durante el posparto precisamente, y cómo es que pueden estos llevarnos a cabo, ¿no? Pero eso lo vamos a hacer regresando del corte. Por supuesto, no dejen de compartirnos sus dudas. Saben que estamos en Facebook, redes sociales, y por supuesto a través de malasangre.com. Estamos al pendiente y regresamos enseguida. Maternando. Recuerda que puedes contactarnos a través del número 33 19 75 81 07. Síguenos en nuestras redes sociales como Facebook en @maternandojalisco o en nuestra página web en maternandojalisco.org. Contáctanos, estamos para apoyarte. Y regresamos al tema de salud reproductiva, planeación familiar y métodos de control natal. Bueno, estábamos, Marta, gracias por acompañarnos, y estábamos precisamente platicando de cuáles son los métodos anticonceptivos, por qué es importante la planeación familiar, pero estábamos a punto de profundizar en el tema de cuáles son los métodos que podemos utilizar en relación al posparto, cuáles son amigables, cuáles no son tan amigables, y por supuesto cuáles son las recomendaciones que queremos seguir, ¿no? En ese sentido, Marta, me gustaría precisamente que me apoyaras diciendo cuáles son los métodos que podemos utilizar en el posparto, pensando en una mamá lactante, en una mamá que tiene toda una revolución hormonal en su cuerpo, y pensando también en los cambios que implica. Bueno, es un tema muy interesante, Adri, porque precisamente hablando del dispositivo intrauterino de cobre, la T de cobre es el que más utilizamos. ¿Por qué? Porque no tiene hormonas, y se supone que no debemos de sugerirle a la mamá ni imponerle un método que lleve carga hormonal por los estrógenos. Sigo insistiendo en que los estrógenos son los que más causan estragos en el cuerpo, y bueno, se liberan también por la leche materna, aunque sea un mínimo porcentaje, pero pasan al bebé, y esto, bueno, nos da un buen resultado a veces en ellos. Los que sugerimos son exactamente la T de cobre, porque no hay hormona, o los tradicionales, donde es el coito interrumpido, el método Billings, donde no introducimos ninguna hormona al cuerpo, y estos de barrera, que no son métodos, pero que nos van a ayudar a prevenir también un embarazo, el condón femenino y masculino. Ahora bien, en Estados Unidos y Alemania, la FDA, que es la que se encarga de regular estos procesos allá, ha autorizado que se utilicen métodos de solo progestina, porque se ha visto en estudios realizados en bebés que han estado en contacto con esta hormona mediante la lactancia, que no hay ningún efecto nocivo para ellos, y no hay ninguna intervención con su crecimiento y su desarrollo. Pero lo que nos rige aquí en México es la norma oficial mexicana, y entonces ahí dice que ninguno se puede utilizar antes de los 6 meses del posparto. Entonces sí nos tienen un poquito atados de manos en eso, porque se podría utilizar un método seguro como lo son implante o como lo son el dispositivo intrauterino hormonal, que solo tienen progestina, que no son nocivos para el bebé y no se ve alteración en su desarrollo, pero bueno, aquí tenemos una norma y hay que seguirla, no nos podemos meter con ella, ¿no? Pero esos son en sí los métodos que se pueden utilizar, ninguno que lleve carga de hormona, porque la mamá va a seguir lactando, y aunque sea una pequeña cantidad, bueno,
mejor no exponemos al bebé en esa cuestión, ¿no? Claro, hablando en este sentido, y creo que es muy importante, existe un mito que a lo mejor todavía no es tan preponderante como antes, pero todavía continúa existiendo, es precisamente ¿cuánto es hay mamás que dicen que existe un periodo en el cual tú puedes tener relaciones sexuales y no vas a tener un bebé? Sin embargo, eso no existe, ¿correcto? A ver, un periodo en el que puedes tener relaciones sexuales después y no de vas haber tenido a un bebé. Después de haber tenido un bebé. Bueno, es lo que te platicaba hace rato, ¿no? Cuando tienes un bebé e inicias la lactancia, se va a ver inhibida la ovulación. Si no hay un óvulo que descienda, entonces no puede haber una fecundación. Sí hay un tiempo, pero es incierto. Cada organismo reacciona diferente, entonces no lo podemos tomar como un método anticonceptivo. Pero sí, es verdad. Mientras estés lactando hay 2 hormonas principalmente que se liberan, que es la prolactina y la oxitocina. Entonces, esas van a impedir la ovulación. Pero es muy, muy incierto. Necesitarías apegarte tanto a la lactancia para que eso funcionara, digamos así, como un método donde se siguiera inhibiendo la ovulación. Pero es cierto. Hablaremos de una lactancia exclusiva, ¿no? A lo mejor. Pero igual y podría ser una probabilidad de que de todas maneras pueda suceder que se dé la fecundación y entonces venga un nuevo bebé, ¿no? Sí. Hablábamos también, hace un momento comentabas como del espacio ideal entre el momento de tener hijos, es decir, tener hijos cada 1 año, cada 2 años, etcétera. Realmente, pensando como familia, como papá, como mamá, que ya tienen un bebé y que están pensando a lo mejor en tener otro, ¿cuál es el tiempo ideal que nos podrás comentar en decir, bueno, ya tengo a mi hija, a mi pequeño o a mi pequeña, pero no sé, y quiero que tenga un hermanito, una hermanita, y quiero que jueguen, etcétera, entonces yo decido tenerlo en tanto tiempo? Es decir, ¿existe un tiempo ideal o eso puede ser a libre demanda? Médicamente existe un tiempo ideal donde el parto entre un bebé y otro sea mínimo, bueno, el lapso sea mínimo de 2 años y medio, pero pues, ¿qué me cuentas de las familias de antes que lo tenían cada año y ahora las mamás dicen, ay, qué exageradas, ¿no? Año con año puedes embarazarte y no pasa nada, pero ese es el tiempo de recuperación de un parto a otro, ¿no? 2 años y medio, y más si fue una cesárea. ¿Qué pasa con las mujeres que se someten desde el primer embarazo y parto a una cesárea, a un proceso quirúrgico? Entonces ahí hay más tiempo que esperar para que los tejidos recuperen su tono, recuperen su estado normal y yo pueda volver a someterlos a un proceso de que se va a estirar ese músculo, ese tejido, y no va a haber riesgo de que se rompa y demás. Entonces sí hay un tiempo médicamente establecido, pero bueno, cada mujer funciona diferente y no va a ser el mismo tiempo de un parto normal a una cesárea. Siempre es más rápida la recuperación en un parto normal, donde no interviene cortar músculos y tejidos y demás. Dentro de un cuestionario donde nosotros aplicamos a las pacientes que llegan embarazadas, una de las preguntas para detectar un punto de riesgo es eso: ¿qué lapso ha pasado entre tu último parto y tu nuevo embarazo? Entonces eso nos lleva a un puntito de un riesgo de un parto prematuro, un riesgo de embarazo, ¿no? Claro, y cuáles, de hecho, también me gustaría hablar de eso, ¿cuáles serían los factores de riesgo? Es decir, más bien, ¿cuál sería el riesgo de poder decir, bueno, yo tuve un bebé, tengo un bebé, y lo tuve hace 6 meses y estoy embarazada de nuevo? ¿Existe un riesgo grande? ¿Es una tasa puede existir mortalidad del bebé a lo mejor? ¿O cuáles son los riesgos realmente? Exactamente, los riesgos son desde que no se implante y tengas una amenaza de aborto o un aborto espontáneo o una amenaza de parto prematuro, y el riesgo viene más aquí también para la mamá. Sabemos que se puso muy de moda en estos últimos años la muerte materna y es precisamente uno de los factores que entra ahí como riesgo. Mi cuerpo no está preparado para alojar de nuevo a un bebé. Desde mi estado nutricional no es el adecuado en este momento porque estoy lactando y aparte me voy a embarazar. Esa sería una condición importante para yo planear un embarazo, que estoy lactando. Entonces el riesgo aquí es para los dos, tanto para la madre con una muerte materna por un sangrado, por la ruptura de los músculos y demás, y pues puede que no se implante, ¿no? Que estés si te embarazas y logras que se implante, que estés con amenazas de aborto todo el tiempo y tengas que pasarla en reposo, en cama. Entonces realmente el riesgo es para los dos y es alto y es delicado. Ok, perfecto. Fíjate que también, justamente en relación al tema, creo que existe una serie de mitos
bueno, no una serie, muchos mitos Sí. en relación tanto a la planificación familiar como a los métodos anticonceptivos. Y me gustaría que, a lo mejor tú ya conoces, has de tener seguro tu lista de montón de Sí. mitos, me gustaría precisamente que nos dijeras cuáles son algunos de esos mitos y cómo podemos atacarlos, porque muchas de las veces, hablábamos en el corte, existen muchos embarazos adolescentes, muchos embarazos no planeados o incluso muchos embarazos de alto riesgo, en muchas de las ocasiones debido a que no es un embarazo bien planeado, o a lo mejor fue un embarazo que surgió a partir de una mala planeación, de un mal método anticonceptivo o de no haber usado ningún método. Entonces me gustaría saber cuáles son esos mitos y cómo podemos atacarlos realmente, desde las personas que son de chicas que nos puedan llegar a escuchar, adolescentes, hasta personas adultas, de todo tipo, toda población. ¿Cómo podemos atacarlos? Bien, existen, como tú dices, muchísimos mitos sobre el uso de los métodos anticonceptivos, y si me fuera uno por uno encontramos bastantes, pero me voy como los más comunes, las preguntas que más llegan ahí al consultorio sobre cada uno de ellos. Por ejemplo, con las pastillas, con los orales, que si yo olvidé la toma del día de hoy y me tomo las 2 juntas mañana, eso es... O sea, no pasa nada, es como si lo hubieras recordado. No, es mentira. Yo tengo que tomarla en cuanto recuerde que se me olvidó, y juntar 2 tomas no hace que me siga protegiendo. Lo que hace el método de planificación oral es evitar la ovulación. Entonces, si yo le atino a olvidar la pastilla precisamente en ese día 14, que es la ovulación, yo ya no tengo una efectividad del método. Entonces hablamos de que las pastillas son bastante rígidas, o sea, Sí. en ese sentido, y tiene que ser en un horario, en un día específico. Si se te pasó, tienes que ver otra alternativa de método, ¿no? Pues de preferencia, en cuanto recuerde, si no han pasado más de 12 horas del olvido, yo lo tomo quizá a las 10 de la noche para las 10 de la mañana del otro día. Lo recordé antes en ese lapso, me lo puedo tomar aún. Pero si ya pasaron más, digo, lo sigues tomando con la expectativa de que siga funcionando, y puede funcionar, pero entonces se va a ver disminuida la eficacia. Mentira, tiene que ser rígido, te comento entonces, especial para la persona especial, para la que no lo olvida, para la que va a tener la responsabilidad del mismo horario y del alcohol. El alcohol, aunque es mínima la cantidad que se ve disminuida de la hormona en sangre, con el alcohol sí se ve disminuida, y no sabes cómo va a reaccionar tu organismo y si va a haber un embarazo en ese momento. Bien, vamos con los mitos del parche, ¿no? Eso es otro también que no sería para mi gusto un método para una joven que anda en congresos, en la escuela, en el deporte, en el gimnasio, porque hay que ponerlo un día de la semana, a los 7 días retirarlo, y entonces hay que volver a poner otro. No tengo que olvidar el día que lo retiré para dar descanso a mi cuerpo y demás, ¿no? Entonces, en sí, este método no es muy factible para esas chavas que andan todo el día con tareas múltiples. No he escuchado muchos mitos en sí del parche, pero es igual que las orales, ¿no? Olvido el día, olvido la hora y no hay una seguridad de no haber embarazo. En cuanto al implante, este mentado chip que le llaman las pacientes, hay muchos mitos, porque se han presentado diversos efectos secundarios en las pacientes, desde que bajan de peso hasta que suben de peso, ¿no? Y hay quien llega porque lo quiero para bajar de peso, y hay quien dice, nada más no me recomiende porque mi comadre aumentó 10 kilos y yo no quiero que me pase eso. Los mitos que hay en cuestión de esto es que aumentan de peso. Todo hormonal, va a haber ahí una interacción con las hormonas que mi cuerpo ya está produciendo, y esto hace desde que disminuya la libido, desde que aumente el apetito, que cambie el patrón de sangrado, sea que yo caiga en amenorrea, que es que cese el sangrado por completo desde que me ponen el implante, o que haya sangrados, no sangrados abundantes, pero sí manchados, persistentes. Con este método hay que cuidar mucho que los sangrados no sean más que una regla normal, porque entonces ahí hablaremos de que algo está pasando, algo no anda bien. Son manchados y se da muy común. Otro de los mitos es que va a caminar, te lo ponen en el brazo y termina en el hombro o en la cabeza. Eso es mentira, la gente se asusta. Otro de los mitos es que quien sí cae en amenorrea, quien sí deja de sangrar, le va a dar cáncer de útero, porque ¿a dónde se va toda esa sangre que no salió? Bueno, pues no pasa nada. Esa sangre no va a existir ahí porque no estás ovulando, no se descama el endometrio, entonces no hay nada que esté almacenando que deba de liberar tu cuerpo. Otro de los mitos también con esto del implante es
bueno, se me hace muy chistoso que lo utilizamos para vivir una sexualidad plena, pero disminuye la libido. No tiene que ser tan marcado. Todos los hormonales van a tener estos cambios en el estado de ánimo de la mujer, pero no debe ser tan marcado. Si está sucediendo algo con lo que mi sexualidad se está viendo afectada en pareja, entonces hay que consultar al especialista para que lo resolvamos juntos. Y bueno, creo que en sí son los mitos que más he escuchado de los métodos anticonceptivos y que les va a dar cáncer con cualquier hormonal. Ya platicábamos antes que en los estudios realmente no se ha visto revelado que un método en sí ocasione cáncer. Se ha visto una relación en el uso constante por más de 5 años, 10 años, pero no en sí que lo cause. Claro, yo por ahí tengo, precisamente en estas charlas de café, puedes llegar a encontrar un comentario en específico que no puedo olvidar y que recuerdo cada que hablo del tema de métodos. Es precisamente una compañera en especial me decía, oye, es que a mí me dijeron que para que un método anticonceptivo, para evitar que yo pueda tener un bebé, necesito utilizar 3 métodos anticonceptivos, por lo menos. Entonces, quisiera preguntarte, ¿eso es verdad? ¿Eso es falso? Eso es totalmente falso. Digo, 3, puedes utilizar 2 opciones. Una puede ser la opción hormonal, porque hay una ventanita ahí que me dice que puedo ser yo, el 1% que sí quede embarazada, y bueno, puedo utilizar uno de barrera. Recuerdo mucho en una clase donde un maestro nos preguntaba, levanten la mano quién confía fielmente y ciegamente en su pareja, y fueron pocas las mujeres que levantaron la mano. Ahora bien, levanten la mano quién con su pareja estable utiliza un método de barrera o condón, y también pocas. Entonces dice, bueno, si no metes las manos al fuego por tu pareja y no utilizas condón, mínimo ya todas aquí tenemos virus de papiloma, ¿no? Entonces es el hecho de que puedes utilizar 2, claro, 2. Uno oral, bueno, uno hormonal para ti como mujer, evitar tu ovulación, y por qué no uno de barrera, y sería algo más seguro y también evitaríamos infecciones de transmisión sexual. Pero 3, digo, son innecesario meterle tanto hormona a tu cuerpo, ¿no? Claro, y qué tan cierto, bueno, también este mito circula constantemente, qué tan cierto es que con solo usar el condón voy a ser inmune a todas aquellas cuestiones. Híjole, eso es, realmente nosotros como sector salud promovemos mucho el preservativo para evitarlas, pero hay virus tan pequeños que rebasan la barrera del preservativo, que puede ser de 2 materiales. En este momento no tengo aquí los nombres, que es látex y no recuerdo el otro nombre, pero hay virus tan pequeños que sí la rebasan, y no es una seguridad de que porque yo use un preservativo no llegue a un contagio por transmisión sexual. Y también, por supuesto, hablamos de que es 99% eficaz, 98%, no recuerdo el porcentaje. ¿En cuestión de embarazo? En cuestión de embarazo. Sí, también existen los riesgos. Realmente te platico, no es un método anticonceptivo, es de repente me gana la cuestión hormonal y en cualquier lugar hay una farmacia para comprarme un condón. Pero pues no de diario. Hay quienes sí lo utilizan, les funciona, y quienes son muy responsables de su sexualidad y funciona. Pero en sí hay muchos riesgos desde que se rompa. Los jóvenes que no estén relacionados con el tema, que quieran utilizarlo en la regadera, por ejemplo, en la tina, pues no debe estar en contacto con agua porque se debilita el material y se rompe. Entonces no es 100% efectivo. Sí es muy efectivo en cuestión de usarlo responsablemente para un embarazo, un día, 2, pero no como un método. Ok, y precisamente al inicio del programa comentábamos de esta parte importante en relación a que no solamente las chicas, sino también los chicos, mujeres, hombres, deben estar relacionados con el tema de métodos. ¿Cómo pueden involucrarse los chicos o los hombres en este tema? Realmente imagino que es un reto, pero debe poderse. Claro, y hay parejas muy responsables donde el chavo, el varón, desde un inicio, si hay la confianza de preguntar, bueno, vamos a comenzar las relaciones sexuales, ¿cómo quieres que sea? ¿Cómo quieres protegerte? Hay quien pide así se llama un panel viral para saber que no estás enfermo de nada de esta cuestión de transmisión sexual. Pero también es padre platicar. Yo cómo me quiero cuidar. Hay los mitos de que se siente menos con el preservativo. Obviamente la piel es piel, hay una sensibilidad muy importante en los genitales, en el pene, en la vulva. Pero bueno, se puede disfrutar también de la sexualidad con el uso de ellos. Yo creo que la cuestión de involucrar al varón es de nosotras las mujeres. O debería de ser iniciativa propia, pero
el miedo a un embarazo no deseado y una maternidad en este momento no esperada es de nosotras, entonces hay que involucrarlos nosotras en el tema. Yo quisiera que fuera con hormonales, invitarlo de verdad, chicas, al ginecólogo, a las revisiones, que haya esta confianza de saber cómo funciona mi organismo, de que escuche las charlas con la ginecóloga, de qué cambios va a haber y que él entienda que de repente te vas a sentir vulnerable y vas a estar llorona y no vas a querer tener relaciones sexuales, y no es por otra cosa más que la interacción de las hormonas del método con tu organismo, y que esté enterado de los cambios que van a pasar y de que también es probable en 1% que queden embarazados, y asumir la responsabilidad, consecuentar que yo quise iniciar una vida sexual activa contigo, con mi pareja, y si no es tu pareja, bueno, tomar la responsabilidad de que fue lo que fue y ahora estamos aquí con cierta responsabilidad, ¿no?, de tener un hijo. Claro, y también por supuesto me gustaría nos recordaras dónde puedo acudir yo. No sé, no lo comentas al inicio, pero es importante dejarlo muy, muy en claro. ¿Dónde puedo ir yo si yo no tengo una orientación en relación a planificación familiar, si yo no tengo una orientación en relación a utilización de métodos? ¿Dónde y quién me puede apoyar? Bien, en las instituciones públicas estamos, bueno, en sector salud no estoy muy familiarizada con ellos, pero debe de haber alguien encargado de consejería donde yo, adolescente, joven, puedo llegar y preguntarte sobre cualquier método y sobre cómo llevar mi sexualidad. En el Instituto Mexicano del Seguro Social estamos los auxiliares en salud pública, que también tienen su propio consultorio y ellos dan consejería, y estamos nosotras, enfermeras especialistas en medicina familiar. ¿Para qué estamos? Para orientar a los jóvenes desde el inicio y los cambios de su cuerpo y cómo van a llevar su sexualidad, pero también informarles de qué métodos sí pueden utilizar, por cuáles sí se pueden decidir, y que son gratuitos. A final de cuentas no es una excusa ya que yo no tenga dinero para un método. Les comento, chicos, que no estén enterados, que cualquier estudiante de instituciones públicas, por ser estudiante, ya tiene seguro social, entonces son gratuitos siempre y cuando el médico así determine que pueden usarlo, ¿no? Entonces, acérquense sin miedo. Hay derechos sexuales para jóvenes y adolescentes donde tienen el derecho a estar informados sobre su sexualidad, sus derechos sexuales, pero también una sexualidad sana y responsable. Y para eso estamos nosotros, para apoyarles en esos temas con toda la confianza. No necesitan llevar al papá o a la mamá, porque de repente hay ciertas compañeros del medio de la salud que somos los primeros en poner la barrera para la información, ¿no? No puedo hablar de estos temas si no viene tu papá o tu mamá contigo. Vaya, a final de cuentas ellos iniciarán su vida sexual sin siquiera pedirles el permiso o avisar. Claro, ¿no? Al final de cuentas, digo, yo como joven no le voy a pedir permiso a mi mamá o a mi papá, ¿no? O al final también como pareja, como adultos, no voy a ir a pedirle permiso a alguien más para decidir qué voy a hacer con mi vida sexual, ¿no? Entonces, exactamente, estar enterados que como adolescentes y jóvenes tienen derecho a recibirla, y no precisamente hay un tutor para que firme todo lo que yo te dije y todo lo que tú eliges como un método de planificación o como, no sé, para llevar tu sexualidad seguro, ¿no? Entonces ahí estamos. Cualquier duda, nosotros para aclarárselas, métanse a las redes sociales y demás, busquen información, seguramente que también ahí encontrarán muchos espacios a quien se pueden acercar. Por supuesto, y es importante quedarnos con este tintero, con esta última frase, con este último panorama, diciendo que se trata de una decisión individual, se trata de poder saber, de poder estar consciente, pero al momento de tener el derecho de decidir, también se tiene la obligación de estar informado, porque no podemos decidir sin estar informados. Entonces, estos espacios, no solo Maternando, sino las instituciones de salud pública también, y las privadas también, por supuesto, tienen estas herramientas con las cuales nos podemos informar. Y si nosotros no nos acercamos, no tenemos de algún modo este derecho de poder decidir. Para decidir hay que estar informados. Entonces, como bien decíamos hace rato, tampoco se tiene un manual, tampoco se tiene una estructura potencial para decir, tú mujer puedes usar tal o cual método anticonceptivo, sino que es regulatorio de cada persona y de cada pareja. Sin embargo, con esto nos quedamos, y por supuesto, si tienen alguna duda, no duden en acercarse a Maternando. Con gusto los derivaremos con Marta, o con gusto los derivaremos a alguna institución de salud pública a la cual puedan acercarse. Y bueno, agradecerte, Marta, por el apoyo, por toda la información que nos brindaste, y agradecer a todo el público que nos escucha, recordándoles que pueden estar en contacto a través de nuestras redes y que pueden escuchar nuestros podcasts semanal todos los lunes a las 9 de la noche. Estamos en contacto, y recuerden que Maternando es para construir maternidades saludables. Nos vemos hasta la próxima.
Maternando. Recuerda que puedes contactarnos a través del número 33 19 75 81 07.